Hola a todos y todas, bienvenidos a la clase del tema 26 de este curso 0. Y bueno, vamos a hacer un repaso por la estructura del tema, que a modo repaso os puede venir bien, a modo aclarar epígrafes, conceptos y partes importantes también, y luego explicaré algún conceptillo concreto del tema. Bueno, este tema principalmente es el tema 26 de la seguridad y realmente empezamos viendo lo que es el concepto de seguridad y las diferentes visiones o formas de entender la seguridad. Luego pasamos a ver el concepto de inseguridad. En tercer lugar están las políticas de seguridad, concretamente del orden social, concepto de inadaptación, concepto de conformidad y concepto de marginalidad. En tercer lugar tendríamos las políticas de seguridad, concretamente ver o trabajar el orden social, y eso lo hacemos a partir de conocer el concepto del orden social, conocer el concepto de inadaptación, de conformidad, de marginalidad y por último políticas de seguridad en sí mismas. En cuarto lugar, el cuarto apartado de este tema, el cuarto epígrafe, son las teorías explicativas de la delincuencia y lo hacemos atendiendo a teorías biológicas, teorías sociológicas y por último teorías integradoras que unen o entienden ambos criterios como lo más correcto, que entienden ambos criterios como el punto de vista más correcto para poder explicar a un delincuente. Luego, en quinto lugar, estudiamos las diferentes escuelas criminológicas, desde la escuela clásica, la positiva italiana, la sociológica francesa y la escuela alemana. En sexto lugar, hacemos una clasificación general de los delincuentes, los tipos de delincuentes, desde delincuencia juvenil hasta delincuencia organizada. Y en séptimo lugar, añadimos el punto de la victimología para conocer también el concepto de víctima y los diferentes tipos de victimología que existen. Esto es lo principal que vemos en este tema 26. ¿Vale? De una forma muy general, obviamente en cada una de las clases, en nuestros cursos, vamos viéndolo de forma muy pormenorizada. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Por un lado, voy a explicarte dentro del concepto de inadaptación, que quizás es de los que más genera, los tres autores que tenemos, de una forma muy breve, Durkheim, Maslow y Merton, y ver un poquitín qué opinan y qué han visto cada uno de ellos o cómo explican el concepto de inadaptación. Luego voy a enseñarte cómo trabajamos nosotros dentro del temario el apartado 4 de las teorías explicativas de la delincuencia, donde desgranamos y diferenciamos las teorías biológicas de las sociológicas principalmente como dos grandes bloques. Esto lo hacemos a través de un recurso didáctico, gráfico, realmente bastante llamativo, que de un golpe de vista va a hacer que de una manera muy fácil te quedes con la teoría y de qué va. Ahora te explico en qué consiste. La inadaptación supone desarrollar una conducta distinta respecto del comportamiento que se entiende como normal o como adaptado. Realmente la inadaptación tiene su origen en un proceso de desocialización inadecuado. El sujeto no ha socializado correctamente, por lo tanto no se adapta al comportamiento esperado, al comportamiento normalizado, normativo esperado por parte del resto de la sociedad. Dentro del concepto de inadaptación tenemos a tres autores, Durkheim con su teoría de la anomia, y realmente Durkheim nos dice que en toda sociedad pues siempre hay un grado de anomia. Realmente el sujeto es un sujeto acostumbrado a vivir con unas cuestiones bastante tasadas, en un sistema bastante cuadrado, con una serie de normas, obligaciones, y cuando en la crisis, en una sociedad se produce una crisis que desestabiliza al sujeto, este no sabe vivir sin ese referente normativo o sin ese referente social. Por lo tanto, se agobia en una situación de vivir sin norma, fuera de la norma o con anomia. Esto supone que en estas sociedades modernas en las que se producen crisis o que cambia bruscamente, hay muchos sujetos que pierden ese referente en el que seguir social, en el que verse reflejado, y al final pues se quedan un poco sin saber dónde están, perdidos, inadaptados socialmente. Por otro lado tenemos a Maslow y su famosa pirámide, ¿vale? La pirámide de Maslow ya de por sí gráficamente nos dice muy bien qué es lo que pretende este autor o cómo pretende este autor hacernos entender o explicarnos el concepto de inadaptación. Maslow habla de que hay una serie de necesidades deficitarias que el sujeto tiene que ir cubriendo para ir sintiéndose pues más seguro. Empieza con las necesidades fisiológicas, básicamente ducharse, comer, dormir, el aseo, son necesidades necesarias
para poder sobrevivir, vivir, estar vivo, ¿no? Comer, alimentarte. Esas son las necesidades fisiológicas. Luego pasamos a las necesidades de seguridad. El sujeto necesita tener cierta seguridad, necesita tener cierta protección contra el peligro, ¿no? Una vivienda, tener dinero, tener salud, tener cierta seguridad que le permita afrontar su vida en sociedad. En tercer lugar, tendríamos las necesidades sociales o de afiliación. Somos seres sociales, son las necesidades de dar y de recibir afecto, de sentirte parte de un grupo social. Luego tenemos las necesidades del yo o de reconocimiento, las propias, consisten en la propia estima que tenemos de nosotros mismos, en nuestra autoestima. Tiene que ver con el éxito, el prestigio, el autorreconocimiento que tenemos de nosotros mismos. Y por último tenemos las necesidades de autorrealización, que son las que realmente cuando el sujeto ha ido cubriendo todas estas, ¿no? Las necesidades fisiológicas de mantenerse vivo, alimentarse, comer, luego las necesidades de seguridad, sentirse seguro, capaz de desenvolverse en el medio social que le ha tocado vivir, necesidades sociales donde da y recibe afecto, se siente parte del grupo, necesidades del yo, del reconocimiento, de tener en cuenta quién eres y dónde estás, tu propio autoconcepto. Cuando el sujeto ha ido cubriendo todo esto, por último lugar, solo le queda la necesidad de autorrealización, que son las que mueven al sujeto para alcanzar un total desarrollo. Finalmente, con estas, cubriendo todas estas necesidades, tendríamos un desarrollo pleno del sujeto. Esto es lo que nos comenta Maslow en su pirámide y cómo va él trabajando esas necesidades. Él habla de necesidades instintivas y dentro de estas habla de las deficitarias que hay que ir cubriendo y luego finalmente de las de reconocimiento, que son las de autorrealización. Cuando el sujeto ya cubriendo todas las 4 primeras, en una quinta necesidad lo que hace es desarrollarse personalmente. Es lo que hace que le mueve, ¿no? Lo que hace mover al sujeto y progresar. Y por último tendríamos a Merton. Merton lo que hizo fue desarrollar la teoría formulada inicialmente por Durkheim, que es la teoría de la anomia, pues él la desarrolló. Y él intentó explicar cómo los sujetos o los tipos de adaptación que podemos encontrar en diferentes sujetos, ¿no? Dentro de un individuo. Entonces él explicó que la sociedad nos exige ciertas metas, todos queremos llegar a ciertas metas, ¿no? Ya casi impuestas socialmente, pero tenemos que ver si tenemos a nuestro alcance los medios para poder llegar a esas metas. Y esto es lo que pondera Merton en su teoría o en su concepto de adaptación, ¿no? En este caso de adaptación o inadaptación. Él habla de diferentes conceptos, diferentes tipos de adaptación en función de si el sujeto acepta las metas propuestas por la sociedad y dispone de los medios para poder llegar a cubrir esas metas o a conseguirlas, ¿no? En primer lugar, tenemos la conformidad. Hay conformidad cuando un sujeto acepta las metas y tiene a su disposición los medios para alcanzarlas. Por lo tanto, sí acepta las metas y sí tiene los medios a su alcance. En siguiente lugar, tenemos la innovación. En este caso, el individuo acepta las metas impuestas socialmente, pero rechaza los medios o no los tiene a su alcance. Por lo tanto, se da cierta innovación para que el sujeto pueda llegar a esas metas. Por ejemplo, en este caso hay una meta social que todos queremos progresar económicamente, tener un buen nivel de vida económica, tener dinero, vale, eso sería una meta social, ¿no? Tener dinero para poder desarrollarte socialmente. En este caso, el sujeto que entra dentro de la innovación como tipo de adaptación o inadaptación, acepta la meta de tener dinero, de querer tener dinero, pero el medio para conseguirlo, como no lo tiene a su alcance o quiere innovar, encuentra una vía más fácil, por ejemplo, el delincuente de guante blanco, ¿no? Busca esa estrategia, ese resquicio de corrupción, ese resquicio de blanqueo de capitales, de sociedades ficticias para poder obtener esa meta y poder sentirse desarrollado en ese aspecto social, ¿no? Luego, el siguiente nivel de inadaptación sería el ritualismo, como Merton lo denomina, en el que el sujeto abandona completamente las metas, pasa 3 pepinos y 2 lechugas de las metas impuestas en la sociedad, pero sí que es verdad que sigue comportándose de forma normalizada, ¿no? Pues al final gente que dice, bueno, pues yo no tengo por qué estudiar esto o después de no tengo por qué trabajar en esto, no tengo por qué seguir las normas, no tengo por qué vestir conforme a esta moda, no tengo por qué hacer determinadas cosas, pero bueno, eso no significa que yo me haya desviado socialmente, sino que sigo siendo un ser que cumple las normas sociales
estándar, ¿no? No va a ir a progresar porque las metas no las ve coherentes, ni las acepta, ni cuadran con su punto de vista, con su visión del mundo y de la sociedad, pero se comporta de una forma normalizada o institucionalizada. Luego tenemos en cuarto lugar, ya más tirando a la inadaptación, el retraimiento. En este caso, el sujeto rechaza tanto las metas como los medios. Podríamos hablar como ejemplo los vagabundos, los drogadictos, gente ¿no? que rechaza las metas y está cansada de la sociedad, está cansada del sistema social que se impone, de lo que parece que nos hacen, nos venden que es a lo que tenemos que lograr, y también pasa de los medios a su alcance. Obviamente se mantiene ya completamente, pues en este caso rechaza ambas cuestiones. Y por último tenemos la rebelión. En este caso el sujeto rechaza las metas y rechaza los medios, pero los sustituye por otros. La diferencia entre el retraimiento y la rebelión es que la persona que está en proceso de retraimiento, como inadaptación social, simplemente se aleja de la sociedad. Por ejemplo, un vagabundo, una persona que ni acepta las metas, ni acepta los medios o no los tiene ni siquiera a su alcance. Entonces se aparta de la sociedad. Y el que se encuentra en rebelión lo que hace es rechazar las metas y los medios, pero luchar, cambiarlas por otras. Cambiarlas por otras significa intentar imponer otro tipo de metas y de medios que socialmente no están para nada aceptados. Con lo cual es una lucha constante, es un sistema de inadaptación de un tipo más protestante, ¿no? Más rebelde o como su propio nombre indica, más en pro de luchar, porque obviamente estás rechazando las metas impuestas socialmente y estás rechazando los medios que ofrece la sociedad para, en teoría, poder alcanzar esas metas. Dicho esto, terminaría de explicar de una forma muy breve, muy sintética, y muy sintetizada estos conceptos. De aquí, bueno, lo importante, que tengas claro sobre todo autores y conceptos y sus pequeñas teorías o los pequeños conceptos que va desarrollando cada uno. Finalmente, por esto es por lo que suelen preguntar en el examen de este tema 26. Y aquí es donde viene el truco o la forma diferente en la que nosotros hemos previsto o hemos querido trabajar el apartado de las teorías explicativas de la delincuencia, teorías biológicas y teorías sociológicas. Mira detrás de mí porque va a ir apareciendo el recurso que hemos diseñado para este tema 26. De una forma muy gráfica, lo que se nos ocurrió es realmente intentar explicar, obviamente estamos hablando de la delincuencia, ¿no? Entonces yo en ese momento pensé, malos de película, malos de series, malos de cualquier, ya sea manga, anime o sea cualquier tipo de serie o de película que nosotros veamos. Por muy poco cinéfilo que seas, algo de esto o alguno de estos personajes los conocerás. Los otros pues igual te abren un espectro en cuanto al mundo de la cultura que hasta ahora desconocía. Bueno, lo que hemos querido es realmente intentar explicar las teorías biológicas, que nosotros en el tema las tenemos realmente explicadas, desarrolladas y en clase las vemos de forma pormenorizada, pero sí que lo que hemos hecho es para que de una manera muy gráfica puedas acordarte de cada una de las teorías, es asociarle un malo de película, un malo de serie, un malo de cualquier elemento gráfico que nosotros conozcamos, pues lo hemos asociado para poder explicar esa teoría. En cuanto a las biológicas, pues al final estamos las teorías que intentan explicar la delincuencia en base a enfermedades mentales. En cuanto a enfermedades, en cuanto a la conducta delictiva, es consecuencia de alguna patología o de algún trastorno orgánico. Dentro de esto tenemos las teorías psicológicas y dentro pues también de la clasificación de Kressner tenemos al leptosomático, ¿no? Esa persona alta, delgada, con la cara muy alargada, por ejemplo la Cruella de Vil. Luego tenemos a los pínicos, corpulentos, de abdomen prominente, ¿vale? Kingpin de Darth Vader. En este caso, bueno, también salen Punisher, son diferentes tipos de series que van unidas en sí mismas, pero bueno, este es malísimo, pues cumple con ese criterio biológico, ¿vale? En este caso, tener en cuenta que son criterios biológicos. El atlético de Kressner, por ejemplo, Punisher, el displástico de Kressner, como por ejemplo personas con un aspecto físico atípico, incluso llegando a la deformidad, el pingüino puede ser un claro ejemplo.
Y luego, pues bueno, hemos ido realmente destacando dentro de todas las teorías biológicas, las psicológicas con Aníbal, las psicológicas psicodinámicas con Moriarty, por ejemplo, y luego dentro de las teorías sociológicas, pues también intentar explicar estas teorías o cada uno de los diferentes tipos de teorías que explican por qué o cómo surge el delincuente, cómo poder entender la delincuencia y los tipos de delincuentes, a través también de ejemplos muy gráficos. Las teorías sociológicas o para las teorías sociológicas la delincuencia es un fenómeno social. Entonces tenemos la del aprendizaje social de Bandura, con Nébula, por ejemplo, teoría de la anomia de Merton, ¿no? De esa desviación que se produce por una incoherencia entre los objetivos y los medios sociales, como puede ser Pablo Escobar, ¿no? Tener un buen nivel de vida, querer vivir bien, pero a costa de traficar con drogas. Luego tenemos pues la teoría ecológica, que realmente intenta explicar la distribución geográfica del delito. Pues esto lo hacemos, por ejemplo, con el mapa de Harlem, de la Cocina del Infierno, del Bronx, que son barrios que sí que se han ido utilizando, donde realmente salen personajes para explicar malos malísimos, ¿no? El Joker en el Bronx, en la Cocina del Infierno pues tenemos a Punisher y a Kingpin. En definitiva, pues bueno, intentar explicar cada una de estas teorías. La teoría del control social, por ejemplo, Negan, de The Walking Dead, o la teoría de la subcultura con Vito Corleone, ¿no? Esto es muy clásico del Padrino. De esta manera, pues bueno, lo que nosotros hemos intentado es, de una forma muy gráfica, con un ejemplo muy visual, que puedas ir entendiendo cada una de las teorías. Yo te invito a que, bueno, puedas incluso hacerlo tú mismo o proponer otros ejemplos, tanto si quieres en los comentarios del vídeo como de forma general. Si se te ocurre algún otro truco, regla mnemotécnica o algún concepto de este tema que creas que es difícil de comprender, pues bueno, si crees que tienes alguna forma muy fácil de enseñarla o de mostrarla a los opositores, pues bueno, quizás esta puede ser un buen lugar para crear esa comunidad y poner en común ciertos trucos o ideas que, bueno, tanto igual se nos ocurren a nosotros como profesores, como se te pueden ocurrir a ti como opositor. Realmente, pues nada, espero haberte servido de ayuda en este tema 26, con la pequeña explicación, con la estructura del tema y con esta idea gráfica de cómo poder entender mejor las teorías que explican los delincuentes. Muchísimas gracias por este ratito, por este tiempo, y nos seguimos viendo en otros temas de sociales. Adiós.